Y le dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todos los lugares. Sabrán que yo soy el que vine por el pueblo de Israel. Aunque no me conocieron y no lo entendieron, y hasta el día de hoy no me conocerán que soy yo. Entonces yo vendré con un látigo en aquel día, alabanza. Él va a venir a retribuir según tus obras. En aquel gran día Él va a venir a retribuir de acuerdo a cómo tú te has portado en este mundo. Ponte de pie. Voy a leer San Juan capítulo 7, verso 25 hasta el 29. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que Él es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de Él procedo y Él me envió. Amén y amén. Denle gracias al Señor. Se puede sentar. Gracias, Padre, yo te doy por esta escritura. Gracias, Padre. Este mensaje va a llevar como tema la visitación de Jesús. A la visitación de Jesús. Si vemos desde el Antiguo Testamento, Moisés, lleno del Espíritu Santo, hablando, había dicho y decía que venía un profeta mucho más poderoso que él. Alguien se aproximaba a este mundo. Alguien venía con una luz grande para alumbrar a los pecadores, para que dejaran de pecar y fueran libres en el nombre de Jesús. Los profetas venían anunciando su venida. El profeta Isaías fue quien más habló más claro de él, que venía un guiador que traía el Espíritu Santo de Dios, que venía a visitar el pueblo de Israel, venía a impactar a su pueblo. Pero el inconveniente fue que no conocieron su venida. Pero antes que viniese Él, tenía que venir un portavoz, alguien que anunciase que viene un grande, más poderoso que lo que han venido antes. Venía este portavoz, era antesala para introducir al Maestro, Mesías glorioso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este hombre, este profeta, se llamaba Juan. Dice Jesús Nazareno que no nació un profeta igual que Juan. Él vino a traer un mensaje más directo, más fuerte, y le hablaba especialmente a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a estas sectas que habían nacido. Estas sectas habían nacido en este periodo que el Señor no habló. El Señor duró 450 años, creen los teólogos, que duró el periodo de silencio de Dios, de manera que no había presencia de Dios, no había esa señal divina que hablaran los profetas a través del Espíritu Santo. No había Espíritu Santo en ese momento, en ese lapso de tiempo, no había Espíritu Santo. La voz de Dios se había callado por un tiempo y ya nacieron algunas sectas en ese periodo, sectas que no tenían la presencia de Dios y empezaron a formular y a decir cosas y a cuestionar cosas de las cuales no estaban llenas de la presencia de Dios, de ese poder de Dios. De manera que entonces Juan
fariseos, los saduceos llegaban a Juan para ser bautizado por él, pero Juan estaba predicando en el desierto de Judea y predicaba, allí bautizaba para arrepentimiento de pecados. Y cuando veía a aquellos que se acercaban a ellos, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera, de generación de víbora? ¿Quién lo enseñó a ustedes a huir de la generación de la isolero, de la isoba masaya? Aleluya. ¿Quién lo enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Aleluya. Y habían enviado a los fariseos, a aquellos discípulos, a cuestionar a Juan. Y dice, y le preguntaron, ¿quién eres tú? ¿Tú eres el profeta o eres él? Y Juan le dice, yo no soy él, pero tampoco soy el profeta, porque estaba profetizado que el profeta venía primero, que Elías venía primero, pero no se estaba hablando de Elías, que venía en carne naturalmente, sino que Elías que tenía la característica del profeta Elías, pero ellos no lo podían entender, no lo podían comprender esta señal. Por eso Jesús dijo en un momento, a la verdad ya Elías vino, pero no estaba hablando del Elías que ascendió al cielo, sino un profeta que se iba a levantar con la característica de Elías. Alabanza. Yo no sé si tú entiendes. Y ellos estaban viendo a Elías, pero tenían sus ojos saquecidos, no podían ver la maravilla de Dios. Y dice, pero yo no soy él, porque es mucho más poderoso que yo, cuyo calzado, yo no soy digno de saltar la correa de su calzado, porque es más poderoso que yo, y el que viene detrás de mí, este bautizará en Espíritu Santo y fuego, este va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, es mucho más poderoso que yo, viene la Isoa, pero no lo pueden ver en la generación, la Isoa. Dice que al otro día llegó Jesús al evento, al Jordán donde bautizaba Juan el Bautista. Y cuando lo alcanzó a ver por la visión del Espíritu, lo que le mostró al Espíritu, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y cuando él se acercó a Juan, cuando él se acercó a las aguas, Juan estaba en el río Jordán y estaba dentro de las aguas. Y cuando lo alcanza a ver frente al río, ay, sobre la caída, ando a loa, sonoa, le cae sobre ella. Juan le dice, tú vienes para que yo te bautice, pero el que necesita ser bautizado por ti soy yo. Pero Jesús le dice, es necesario cumplir toda la justicia, así como está ordenado en el Padre, harémoslo como Él lo planificó, porque al Padre tenemos que obedecerle. De manera que el Cordero inmolado se hincó delante de Juan para que sea bautizado por un hombre de carne y hueso, donde la exoreta, por un hombre que tiene pasiones, un hombre que también siente, un hombre que también tiene pruebas. Por este hombre fue bautizado el Hijo de Dios. Y dice que cuando lo entra en las aguas, Jesús sale de las aguas, vio los cielos abiertos. Juan estaba viendo los cielos abiertos, que verdaderamente era el Hijo de Dios y escuchó la voz de lo alto, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, y a él escuchar. Cuando Juan entendió esto, verdaderamente es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Pero Jesús vino como un niño y nació humilde en un pesebre. Así estaba anunciado, así estaba profetizado por los profetas, que venía a la tierra de Judá, en Belén, allá de Judea, venía el príncipe, el rey de los judíos. Pero los judíos estaban esperando un rey natural de este mundo, un niño que naciera en cuna de oro,
Ellos esperaban un rey natural, que naciera de príncipe, que naciera de reyes naturales, pero lamentablemente no vino como ellos estaban pensando, como ellos creían, alabanza. Entonces ellos estaban confundidos, estaban turbados porque no sabían que si verdaderamente este era el rey de los judíos. No lo podían comprender porque él vino manso y humilde a presentarse a su pueblo, pero los suyos no lo conocieron. Vino a los suyos, pero no lo pudieron ver, no pudieron entender que era el Hijo de Dios, de manera que Jesús estaba visitando a su pueblo para que lo conocieran, para darse a conocer, para presentar su gloria, pero no lo conocieron. Aleluya. Jesús después de bautizado, dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Yo no sé qué significa para ustedes el desierto, pero en el desierto hay muchas cosas. Lo primero, que la temperatura en un desierto es muy elevada, y otra que vamos a ver en el desierto son las fieras que hay en aquel lugar. Hay osos, leones, serpientes, víboras, donde te pueden picar, donde te pueden dañar, pero el Espíritu lo llevó al desierto. Muchos de nosotros no queremos ir al desierto porque creemos que el diablo nos está llevando al desierto. Sin embargo, a Jesús lo llevó el Espíritu Santo. Yo no sé si tú lo puedes entender todavía. A Jesús lo llevó el Espíritu al desierto para ser ministrado allá, para que viera la fiera del desierto, para que supiera el ardor del mundo, para que se hiciera humano como nosotros somos humanos, para que sintiera lo que sentimos nosotros, las angustias, las situaciones del mundo, para dar crédito que Él pasó un 100% como hombre y no solamente como Dios, para que el humano pudiera entender que si Él lo logró, nosotros también podemos lograrlo. Dice que cumplido los 40 días y las 40 noches, el Señor ya tenía hambre, pero había cumplido su propósito, y el diablo lo estaba esperando a la entrada. Vino a tentarle. Lo primero que yo veo aquí, que Jesús sale lleno de unción, sale de 40 días. Cualquiera que pensaría, este hombre está en pecado porque el diablo se le está presentando. Yo no sé si tú puedes entender la palabra de Dios, pero cualquiera que leería, cualquiera que cree que el hombre está en pecado, como que el diablo está delante de él y no puede huir. Pero hay momentos que te enseña la Biblia que tú tienes que resistir al diablo y huirá de vosotros, como enseña Santiago. Santiago enseña a resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces la Escritura me enseña dos cosas: que hay diablo que hay que reprenderlo, pero hay otro que hay que resistirlo. Alabanza. Cuando aprendamos a resistirlo, entonces va a venir la gracia de Dios sobre tu vida y vendrá alguien a servirte. La Yeshua. Aleluya. Lo primero que le dice el tentador: si tú eres hijo de Dios, crea la duda de Jesús. Es aquí cuando muchos se turban, cuando creemos si somos o no somos hijos de Dios. Tú tienes una relación de Dios, tú sabes cómo te está llegando con el Creador, tú debes entender si eres o no eres. Entonces Jesús le dice, aleluya, le dice a Satanás: si tú eres hijo de Dios, convierte la piedra en pan. Y le dice Jesús: escrito está, Satanás, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Dios el Padre. Alabanza. Yo no sé si tú entiendes, pero cuando Jesús le contesta por las Escrituras, dice que él se lo llevó a un alto edificio, al pináculo, a la cima del edificio de Jerusalén, y allí lo lleva y le muestra todos los reinos, y le dice: mira, estos reinos me han sido dados a mí, pero yo quiero dártelo. Alabanza. Yo quiero dártelo si tú postrado me adorares, si tú postrado me adorares. Alabanza. Pero él le dice: Cristo está, Satanás, no tentará al Señor tu Dios, no tentará al Señor tu Dios. Alabanza. Aleluya.
No tentará el Señor tu Dios. Y Jesús le dice, al Señor adorarás y a Él solo servirás. Cuando el diablo entendió esto, se dio de cuenta que le estaba sirviendo al Señor sin darle de cuenta, porque traía la sabiduría de lo alto, traía una sabiduría más profunda. Él dejó que el diablo le sirviera y lo llevó al monte, y lo llevó a Jerusalén. El diablo le estaba sirviendo, pero cuando Jesús le dijo, solo al Señor servirás, solo a Él adorarás, él se dio de cuenta que le estaba sirviendo a su enemigo, se dio de cuenta que se tuvo que irse de allí. ¿Qué fue lo engañado sobre este hombre? ¿Cómo fue que me pudo engañar? Lo que trae la sabiduría de lo alto, trae la sabiduría sublime y eterna, que tú no podrás entenderla con la mente humana, pero si te metes en Dios y déjalo natural del Dios, entonces va a haber la teoría, una elevación. Aleluya. Pero dice la Escritura que el diablo le dejó por un tiempo. Entonces vinieron ángeles a servirle al Señor. Después que había vencido, cuando tú venzas tu prueba, van a venir tiempo de refrigerio a tu vida. La gracia de Dios te arropará. Entonces te van a servir ángeles de Dios. Alabanza al Cordero. Oh, alabanza. Aleluya. Dice que salió entonces de allí a empezar su ministerio, a iniciar su ministerio, y empezó a predicar la palabra, y empezó a decirle, arrepentido y convertido. Eso vino Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él vino a esta cosa, Él vino a traer un reino espiritual, pero vino a desarraigar a lo que no estaba plantado por su Padre. De manera que Jesús no vino solamente a plantar, sino también vino a desarraigar. Aquellos fariseos, aquellos de la ley, lo estaba desarraigando. Lo que no plantó mi Padre son desarraigados, dice Jesús Nazareno. Lo que mi Padre no plantó van a ser desarraigados. Y si tú no entiendes eso, la Escritura no lo podrás entender. Y empezó a predicar allí, junto a las aguas de Tiberias. Allí en aquel mar, la alabanza, encontró a los pecadores, a Simón y a Pedro y a Andrea, sus hermanos, y él vio que estaban pecando. Le dijo, vengan, seguidme, porque quiero hacer los pecadores de gente, para que prediquen las nuevas, para que llevaran la palabra del reino, palabra que viene del reino. El Padre lo estaba llamando y se lo estaba entregando a Jesús. Dice Jesús que Él no vino por su propia cuenta, sino que el Padre lo envió. Y Él lo envió a este mundo caído, a libertarlo del pecado, a liberarlo de la garra de Satanás, a hacerlo lumbrera. Dice Juan, el mundo del pecado no pudo ver la gran luz que alumbraba, y vino a alumbrar a los que estaban en pecado, a los que estaban turbados, a los que no podían entender la palabra. Quiso mostrarse a sí mismo, pero vino a lo suyo, y los suyos no lo conocieron. Empezó Jesús a llamar a discípulos y a predicar las nuevas y a sanar a los enfermos, a los quebrantados de corazón, a los que estaban endemoniados lo libertaba. De manera que su fama empezó a crecer, aleluya, su prédica, su forma de predicar empezó a crecer. Alabanza al Cordero. Llegó un momento que le siguieron muchas gentes, otros discípulos se añadieron, los que no estaban seleccionados del Padre. Y cuando Jesús arreció con la prédica y empezaron a venir discípulos, después
Y empezaron a irse algunos discípulos. Y Pedro se adelanta: maestro, se están yendo los discípulos. Y el maestro le dice: y ustedes también se quieren ir. También ustedes se quieren ir. Pues váyanse, porque yo voy a levantar hijos en Israel de estas piedras. A alguien que quiera conocer la palabra de Dios. A alguien que le quiera servir en espíritu y de verdad. A alguien que quiera ser siervo de Dios. Alabanza, de absoluta. Yo no vine a traer paz a Israel. Yo también vine a traer guerra. La Soa. Amasando a la vasalla. Entonces dice Jesús: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y solo los violentos, los guerreros, los que tienen valentía, van a arrebatar ¿qué cosa? ¿Qué cosa van a arrebatar? Alabanza. Van a arrebatar el reino de los cielos, el que permanece con mucha lucha, con muchas pruebas. Dice Pablo: con muchas luchas y pruebas es necesario que alcancemos el reino. Alabanza. Levantó 70 de sus discípulos, le envió de 2 en 2 a predicar las nuevas. Cuando estaban preparados, cuando estaban ungidos, cuando vienen de acá gozosos y alegres porque los demonios se estaban sujetando. Eso dice Jesús, eso está muy bueno. Para Dios es bueno la edificación de la iglesia, es excelente, pero Él no reconoce los ministerios para salvación. Alabanza. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Cuando Él le dice: no, después por eso viene otro grupo. En tu nombre profetizamos, en tu nombre damos fuera demonios, en tu nombre hablamos de tu palabra, en tu nombre, alabanza. Él le dijo: hacedores de maldad nunca los conocí, al fuego eterno, alabanza. Entonces Jesús le dice al pueblo y le dice a ustedes: por su fruto lo conoceréis. Él dice que Él va a reconocer a alguien para salvación por su fruto, alabanza. Por su fruto, por lo que tú brindas. Dime quién eres con tu fruta. Dice Pablo que Él tiene la marca del Señor Jesús en su cuerpo. Muestra tu marca, muestra fruto delante de Dios. Él dice: por su fruto lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. Los que son de Dios van a tener que mostrar fruto. Si quieren alcanzar la salvación, van a tener que mostrar fruto. Y si quieren alcanzar el ministerio, van a tener que andar sin misericordia, sin amor, sin postrarse. ¡Ay, sobre vasalla! La visitación de Jesús. Aleluya. Y andaba su discípulo para arriba y para abajo porque llegó el día en que Jesús le había dicho y reiteradas veces que Él tenía que padecer mucho y que Él estaría así como tuvo Jonás 3 días en el vientre. Él estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Pero sus discípulos no podían entender esta señal, no lo veían de manera natural. Si esto era natural, Él tenía que fallecer por 3 días y levantarse en el tercer día con victoria. Alabanza. Gloria a Dios. Llegó el día que tuvo que ir al monte de Getsemaní y allí se llevó los discípulos más cercanos a su presencia. Allí estaba Pedro, Juan y solo 3 los que más se acercaban a Jesús, y se lo llevó allí a Getsemaní. Dice que fue a adorar allí al Señor porque estaba quebrantado, angustiado, porque estaba triste hasta la muerte. Ya naturalmente se sentía así porque se acercaba la muerte. Se acercaba la muerte, alabanza. Y Él está adorando al Padre. Y le dice: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Alabanza. Padre, pasa de mí esta copa si te es posible, pero no se haga como yo, sino como tú. Aleluya. Aquí que quedó lo amargo, lo puro. De manera que era la voluntad del Padre que Jesús fuera a la cruz, no el diablo. El diablo nunca llevó a Jesús a la cruz. Aleluya. Te adoro, Padre. Y dice que cuando regresa encuentra a sus discípulos durmiendo, estaban durmiendo.
y lo levanta, dice, para que no entre en tentación, y volvió y se fue a adorar, dice la misma palabra. Cuando regresó la segunda vez, estaban durmiendo. Volvió la tercera vez y lo encontró durmiendo, le dice, levántate, se despierta, ya se acerca el que me entrega. Ya se acerca el que me entrega, alabanza. Soy entregado por pecadores. Aleluya. Jesús estaba decidido a ir a la cruz y fue arrestado. De ahí en adelante no abrió más su boca hasta el madero. Y cuando él le dice esto al discípulo a Pedro, no, Señor, yo hasta la muerte voy contigo. Si no, Pedro, te digo que no. Que antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Aleluya. Alabanza, no, Señor, yo voy contigo, yo voy contigo a la muerte, yo he estado contigo, yo sé, yo te conozco, yo sé quién tú eres. Pedro, te digo que no. Es una prueba muy alta. Solo los que están ahí en el espíritu podrán entenderlo. Te digo que no, Pedro. Y Pedro actuó con armas carnales, y cuando se acercaba la gente le mochó una oreja a su siervo. Y el Señor dice, no se hace así, Pedro, sino como un Santo Espíritu. Como un Santo Espíritu que la prueba se vence. Muchos de nosotros queremos tomar la espada, tomar la pistola, tomar un carajo, qué sé yo. Y no es así, dice el Señor, es como un Santo Espíritu. De ahí en adelante no habló más. Hasta que lo cuestionaron, dijeron, y lo aversaron y lo atacaron. Cada vez que le daban un plástico le sacaba carne y sangre. Cada vez que le daban salía sangre de él. Salía con sangre y carne. Porque esos plásticos tenían muchas cosas. Cuando le daban, le sacaban la sangre, la carne pegada. Eso hizo Jesús por ti y por mí, pero no lo podemos entender y no queremos sufrir por él. Por eso Pedro, cuando le dice, cuando hay un siervo, una sierva, una criada que le dice, pero tú eres uno de ellos, tú hablas como ellos. Yo no lo conozco ese hombre. Y viene otro, sí, tú estabas con ellos, muchachos. No, que yo no conozco ese hombre, no lo conozco, no sé de quién tú me hablas. Yo no sé de quién tú me hablas. Aleluya. Y antes de que el gallo cantara, o cuando cantó el gallo, Pedro miró al maestro y el maestro lo miró a él, que lo traicionó. Él se fue amargamente a llorar. Él se fue amargamente a llorar allí, en su presencia. Le dijo, perdóname, Señor. Estaba allí llorando como un niño recién nacido. Estaba llorando allí delante del maestro. De manera que de ahí en adelante ya Pedro no fue el primero. Era el primero a donde quiera. Pedro iba huyendo donde quiera que le mandaba el maestro. Aleluya. Dice la palabra, llegue al pastor, las ovejas se van a dispersar. Se empezaron a dispersar las ovejas. Ya no estaban como el maestro. Se perdió la iglesia. Ya no hay iglesia. Se equivocó el Señor en los cielos, se equivocó el Padre. Pero al tercer día sucedió algo que nunca había acontecido. Dice que la piedra tembló allí la piedra fue removida, allí fue quitada la piedra, alabanza. Allí fue quitada la piedra y no fue por mano humana, sino por un ángel de Dios, porque era una piedra gigante. Era una piedra gigante. Las mujeres nunca habían andado como Jesús tan de cerca y fueron los primeros que la vieron. Al otro día estuvieron allí. Y se ve cuenta de mis hermanos cuando escribieron, pero estaba dudoso, no creía, no podía entender que el maestro podía resucitar. No podía entender, si no creo. Y cuando le dice, vamos, Pedro, vamos. Fue, pero se quedó detrás, Juan fue, pasó adelante.
y lo vio. Allí empezó a aparecerse de nuevo a los discípulos por 40 días, cuenta Lucas. Por 40 días se le aparecía a cada uno de ellos. Aleluya. Gloria a Dios. Dice que luego se le apareció a 7 discípulos que estaban pecando, porque pero vamos al mar a pecar, ya no hay maestro, ya no lo tenemos. Y allí él se vaciaba del mar y le dice, hijito, ¿qué han pecado? Nada. Llegó un señor allí que no lo conocía, nada hemos pecado, pero este señor le dice, echa las redes a la derecha. Cuando tira las redes a la derecha, dice que eran tantos los peces que se quebraba la barca. Pero todavía no lo había conocido que era él. Y Juan le dice, es el maestro, Pedro, es el maestro. Él estaba desnudo, se tiró al mar, salió llorando. Y dice que le cocinó pecado, le hizo pecado, traigan de los peces que traigan allí. No lo cuestionó a Pedro que lo había traicionado, no cuestionó a Tomás que la había dejado, que solamente creería si veía su contado, que veía las marcas. Y dice, él puede creer, Tomás, bienaventurado que puede creer sin ver la alabanza, no sea incrédulo sino creyente. Alguien puede ser creyente en este día de hoy, alabanza. Alguien puede creer que lo dejó todo por ti. Él fue a la cruz del Calvario para que un pueblo que estaba en tinieblas alumbrara. Entonces él dice, ustedes son la sal del mundo para que alumbren a muchos. Alabanza. Deben entender que muchos están endurecidos, que no pueden entender los milagros de Dios y le van a hacer daño y le van a hacer cosas y qué sé yo, todo lo que le van a hacer. Por eso Esteban, cuando estuvo allá, cuando lo habían matado, que Pablo fue uno de los que participó en la muerte de Esteban, lo estaban apedrando con una cruel muerte a piedras. Y cuando estaba al descender al cielo su alma, dice, no le tomen cuenta este pecado, no le tomen cuenta este pecado. Aleluya. De ahí fueron al monte de los olivos con sus discípulos y allí hablaba con ellos y le dice, es necesario que yo ascienda y venga el otro, que el otro ascienda, enseñará todas las cosas y él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y estará en todos los lugares al mismo tiempo, en un mismo lugar, de manera que yo no lo puedo hacer. Hay una necesidad de que él descienda. Entonces cuando él entendieron que ya él ascendía, los ángeles le dijeron, este mismo Jesús que tú ves ascendiendo a los cielos vuelve a aquel gran día de nuevo. Viene aquel gran día, pero no como un cordero manso que lo mataron. No, ahora está dispuesto a pelear. Y le dice, le sopló, recibí el Espíritu de Dios y esperad la promesa del Padre. Esperad la promesa del Padre hasta que haya venido. Y ellos salieron del monte de los olivos al lugar alto, allí esperar hasta que viniera la promesa. Y le dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todos los lugares. Sabrán que yo soy el que vine por el pueblo de Israel.